Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero Cristo no llegó ahí. Cristo solo se quedó en la primera parte. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que indica, y ya le explicamos en la clase pasada, que él sintió, y ya le explicamos por qué, sintió que como que el Padre había quitado de él la cobertura en ese momento, o lo que era su mirada. Entonces en el caso ya de David dice, ¿por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En el 2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Verdad? Yo he predicado en algunos mensajes y he mencionado lo que es el silencio de Dios. Y aquí nosotros podríamos decir que de acuerdo al clamor de David, Dios guardó silencio por un tiempo. Porque no está diciendo David que iba a orar un minuto. No, él dice que él clamaba de noche y clamaba de día. Y con todo ese clamor, Dios, dice él, no me responde. Y no hay para mí reposo. O sea, ¿qué es lo que yo puedo ver aquí en David? Un hombre angustiado, con problemas, perseguido, clama y no siente que Dios le responde. O sea, la situación para David era ahí muy difícil. Pero en el 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces, esta parte que hemos leído es para que ustedes vean que Jesús lo que hizo fue repetir ya un versículo bíblico. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros le enseñamos a la iglesia que se coma el rollo, es porque vamos a necesitarlo hasta el último día de nuestra vida? Cristo, que era Dios, utilizó la palabra. En aquel tiempo nosotros ahora tenemos más, porque Cristo lo que tenía era la Torá. Cristo tenía lo que todavía no, el Nuevo Testamento no estaba. El Nuevo Testamento es Él. Lo que indica que nosotros tenemos más recursos que lo que Él tenía en ese momento, porque Él tenía que apelar a lo que escribieron los patriarcas, los profetas de aquel tiempo. Todo lo que estaba escrito por los profetas, patriarcas, era lo que Jesús leía. Y cuando recuerden, ¿qué le dieron a Jesús a leer cuando estaba de visita eso fue cuando él comenzó el ministerio? Ya él tenía 30 años, ¿verdad? Después de que él apareció en el templo, a los 12, desapareció. No hay historiador que le diga a usted dónde estaba Cristo de los 12 a los 30. Lo que se entiende es que estaba normal viviendo con sus padres, haciendo lo que hace todo el mundo, carpintero. Ahora a los 30, cuando apareció, que se bautizó en el Jordán, que fue al templo, a él le dieron, porque le entregaron a leer ese día. Era costumbre darle la oportunidad a un visitante, estaba ese día ahí, y le dieron para que él leyera. Y él leyó a Isaías, y cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado Jehová a sanar a los enfermos, a vendar a los quebrantados, a darle vistas a los ciegos, a anunciar el año agradable del Señor. Y cuando terminó lo enrolló, porque no era una Biblia con versículos como nosotros, era un rollo. Lo enrolló y se lo devolvió al que se lo entregó, al que dirigía el culto. Y dice que todos los ojos estaban atentos a él, porque como él lo leyó, nadie lo había leído. Y al terminar, lo único que le dijo fue, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Queriéndole decir, lo que Isaías dijo fue de mí y yo estoy aquí. Entonces, todas esas partes del Antiguo Testamento Jesús lo manejaba. ¿Cuántos recuerdan la forma como él se manejó con Satanás? ¿Cuántas fueron las tentaciones? Y él nunca respondió que no fuera una cita bíblica.
Y lo que le quiero llevar a ustedes para que ustedes sepan el manejo que él tenía de la palabra escrita. Y es por eso nuestro interés en que usted se haga un experto en la palabra de Dios. Esto no es para vanagloria, para avergonzar al otro, para decir que yo tengo conocimiento. Eso no sirve así. No, es para que usted pueda tener respuesta al enemigo cuando viene a engañarlo. Porque si hay una cosa que el enemigo tiene mucho conocimiento de la palabra. ¿Cómo fue que le dijo a Cristo? Tú no eres el Hijo de Dios. Dile a esa piedra que se convierte en pan. ¿Y qué le dijo Cristo? Le fue de una vez a la palabra. No, pero la palabra dice que no solo de pan vivir el hombre. Y le dijo, pero mira, ese templo, tírate de ahí. Porque está escrito, él le citó el Salmo 90, creo que fue. Está escrito que va a mandar a los ángeles que te aparen. Dice, no, pero también está escrito, no tentará al Señor tu Dios. Si yo me tiro de ahí tentándolo, él no me va a proteger. Diga usted y que yo soy un hombre de Dios con mucha fe y métase a un fuego. Se ve chicharrado. ¿Por qué? Porque usted está tentando a Dios. No, hay un fuego que se armó. No, mándense ustedes, yo me quedo aquí. Porque yo tengo demasiada fe, te va a quemar. Porque en ese caso usted está tentando a Dios. Entonces cuando le dijo la tercera, mira todo lo que hay en la tierra, a mí me lo entregaron. Y a quien yo quiero, se lo doy. Hay muchas personas que dicen, mentiroso, tú no tienes nada, tú andas desnudo. Y cuando usted lo analiza en la Biblia se da cuenta que en el Edén, Adán le traspasó. Por eso Cristo le llamó a él. No fue un apóstol, ni fue Cristo que lo llamó como. Ahora, defíname la palabra príncipe. ¿Cuántos conocen esos países que se gobiernan por príncipe? Hijo de rey. En España no es que hay un príncipe. Ajá. Investigue lo que es ese príncipe de España. Entonces cuando Cristo le dijo, Él es el príncipe de este mundo, es porque Él sabe lo que estaba diciendo. Y por eso le ofreció, todo te lo doy si me adora. Entonces Cristo le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorará. ¿Qué hizo Él? La palabra. La palabra la usó constantemente. Entonces hasta en la cruz Él clamando usó la palabra. Ahora Jesús se sintió desamparado. Ahora vamos a Mateo 27:45. Después de esta parte Jairo entra. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estamos hablando, mis hermanos, que cuando dice tinieblas era que estaba oscuro. Se puso oscuro. Eso era cuando él estaba en esa hora difícil de las 12 a las 3 de la tarde, ¿verdad? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, en signo de interrogación. Eloi, Eloi, o Elí, Elí, lama sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando él clamó así, al estar en una cruz con mucha gente, no era fácil entender bien lo que él decía. Había una multitud grande. Entonces dice ahí en el 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama porque le pareció en lo que fue las palabras que él pronunció, se confundieron. Está llamando a Elías a ver si viene a ayudarlo. Pero él lo que dijo fue Elí, Elí, no Elías. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ahí estaba citando el que ya le estuve presentando aquí en el Salmo que David, en el Salmo 22:1, David clamó de esa forma a Dios. Jairo. Amén. Primeramente, pastor, corroborando la importancia de conocer la palabra de Dios. Jesús, si bien era la misma palabra, si leemos
Juan 1, el Evangelio de Juan, se dará cuenta que Jesús es la palabra en esencia, la palabra viva. Por ende, tenía todo dominio de todas las escrituras, porque Él era la palabra. Todas las cosas en Él fueron creadas, todas las cosas a Él se sujetan, están sustentadas en Jesús, todo eso es bíblico. Entonces, usted y yo, sin la palabra viva en nosotros, no tenemos argumento. Por eso es que usted ve que siempre en esta iglesia, en este ministerio, se insta a que usted estudie, a que usted aprenda, a que usted se capacite. Usted no va a enfrentar al diablo diciéndole, yo te ato, yo te reprendo, yo te echo fuera. No, es con la palabra. Esas son repeticiones. Una repetición sin el poder y la enviación del Espíritu Santo no tiene poder. Escuche bien, el nombre de Jesús tiene poder, pero no en todas las bocas. Hay que entender eso. Claro. El nombre en sí tiene poder, pero no en cualquier boca, sino en la boca que está sustentada en Cristo Jesús, que Jesús ha dotado de poder. ¿Para qué? Para que declare y ordene en el nombre de Jesús. Así es. El que no está caminando en el orden, lamentablemente, son palabras vanas. Y volviendo al tema, la crucifixión. Uno de los puntos fundamentales que se fundamenta, valga la redundancia, el evangelio, el plan de salvación, es la crucifixión. Si analizamos los 3 puntos fundamentales del plan de salvación, que son justificación, redención y santificación, que lo hemos visto muchas veces acá y lo hemos estudiado, la justificación viene por la muerte de Cristo. Somos justificados en su muerte. Así es. Somos redimidos en su resurrección, nuevo nacimiento. Y la santificación es esa capacitación que usted va a ir progresivamente adquiriendo a través del tiempo a medida que usted estudie y busque a ese Cristo, ese conocimiento que proviene de la palabra que usted tiene en la mano. Ahora bien, el apóstol Pablo hablaba muy claro sobre esto, sobre este fundamento, y quiero, aunque no se sale del tema, pero vamos a ver otro pasaje bíblico para corroborar lo que le estoy diciendo. 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esto es Pablo hablando. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El mensaje de la iglesia primitiva tenía un significado, tenía una estructura marcada en todos ellos, que era la muerte de Cristo. Amén. Y obviamente por consecuencia su resurrección, porque sin resurrección no tenía validez la muerte, pero ya eso lo explicaremos más adelante. Entonces, ese era el fundamento suyo y mío. Muchas veces el fundamento del cristiano de hoy en día está fundamentado en que mi hermano, el amigo me llevó a la iglesia y yo tengo que ser como el amigo o como el hermano. No, aquí nada más hay que parecerse a un solo. A Cristo. A Cristo. Usted puede tomar, por ejemplo, el ejemplo de mi pastor. Usted puede tomar el ejemplo de cualquier líder para usted poder lograr y crecer en el conocimiento y en su caminar, en su santificación a través del tiempo. Pero va a llegar un momento donde ya usted va a dejar de ver a su pastor no como un líder, siempre lo va a ver como un líder, pero no lo va a ver como un objetivo a alcanzar, sino que usted se va a centrar su mente, su vida en Cristo Jesús. Amén. Porque allí es que está el fundamento y en la obra redentora que le entregó. 1 Corintios 15:1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis, en vano. Escuche bien.
Pero primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo está diciendo, yo le estoy enseñando lo que yo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Primero, una revelación cuando iba camino a Damasco. Segundo, recibe la vista a través de Ananías. Tercero, va 3 años a Asia Menor a capacitarse y a estudiar la palabra de Dios. Si bien Pablo era un tipo elocuente, conocedor de toda la ley, fariseo, como diría como muchos que habían allí, pero no tenía el conocimiento de la revelación de Cristo. No tenía el plan de salvación. Entonces Pablo está diciendo, yo les voy a predicar o le estoy predicando lo mismo que yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No es que él se lo inventó. No es que se lo dijeron, es que ya él lo leyó y lo estudió. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, vuelve y lo recalca. Y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12 discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, tomo el ejemplo de Pablo, pero todos los discípulos en la iglesia primitiva, dígase Felipe, Pedro, Juan, Jacobo, todos predicaban el mismo mensaje: Cristo crucificado. Yo personalmente digo que el evangelio que se predicaba en ese tiempo era Cristo, Hijo de Dios, Cristo crucificado y Cristo resucitado. Allí se completaba ese mensaje. Cuando tú podías probar esos 3 eventos, ya tú estabas dando un mensaje completo. Porque Colosenses dice que en él habita toda la plenitud de la deidad, en Cristo. Y cuando usted explica todo eso bien explicado, conforme a la Escritura, como dice Pablo, créame que su mensaje usted no va a tener que hablar mucho, pastor. Y cuando llegó el evangelio a Berea, que fue donde primero se le llamó cristiano a los seguidores de Cristo, todavía mientras ellos estaban comenzando no tenían nombre. Lo primero los que del camino. Sí, los del camino. Cuando llegaron a Berea fue que le llamaron cristianos por su parecido a Cristo. Pero ahí dice que ellos eran más, mucho más excelentes que los demás, porque ellos chequeaban las escrituras para ver si lo que decía Pablo era así. Pero como decía Jairo, fíjense cómo se va repitiendo, conforme a las escrituras, conforme a las escrituras. Aquí en la parte 2, vamos a ver si me da el tiempo porque es bien amplio. Yo les voy a que ustedes observen un paralelismo que hay aquí. Pero es lo mismo casi en cuanto a Jesús y a David. Ustedes saben que Jesús viene de la descendencia de David, por eso era que le decía Bartimeo. ¿Cómo era que le decía Bartimeo? Hijo de David. Él estaba diciendo, tú eres el Mesías. O sea, no era sencillo lo que estaba diciendo Bartimeo. Hijo de David, tú eres el que esperamos. Entonces, aquí vamos a observar en Salmo 22:6, David está presentando su situación y dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Recuerdan que David pasó un tiempo difícil, recuerdan, ¿verdad? David duró 14 años corriéndole a Saúl. No le fue fácil ese tiempo. Todos los que me ven me escarnecen. Usted sabe que cuando la gente cae en problemas, los demás se burlan, te sacan los pies. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, que le libre él. Sálvele Jehová. Eso se lo dijeron a Cristo, puesto que en él se complacía. O sea, es como cuando tú predicas mucho que Cristo es tu ayudador, que él es tu todo, que no te faltará nada, y de repente cae en una ruina. Y lo malo, los hombres perversos, los escépticos, los burladores, dicen: pero ven acá, y él no cree en Dios. Oh, pero que le dio ahora, porque mira, se está cayendo muerto. Eso es lo que está diciendo. Menea la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, que le libre él. Sálvele, puesto que en él se complacía.
Entonces en el Salmo 22:17 dice David, contar puedo todos mis huesos. ¿Qué significa eso? Una gente como flaco. Está petiseco, como dicen en mi campo. Una gente que se le puedan contar los huesos es que está bien delgado. Entonces en ese proceso dice David, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, oye, ellos me miran y me observan. Entonces el 18, aquí directo, una profecía de Cristo. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Entonces, si ustedes leyeron bien, y van conmigo y estuvieron leyendo, ahora podemos nosotros darnos cuenta, si usted ahora se encamina a Mateo 27, espérate que tengo aquí, son muchas letras tan chiquitas, déjame ampliarle un poco. A ver si la puedo ampliar, sí, aquí la estoy ampliando, ya. 26:31, después de haberle escarnecido, esa palabra la vimos ahorita, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, mírenlo ahí, repartieron entre sí sus vestidos. Fue lo que leímos, ¿verdad? De David, echando suerte. Entonces miren ahí la parte, como repetía Jairo ahorita, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ahí se cumplió exactamente. Y sentados le guardaban allí, o sea, le cuidaban. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Hay otra lectura que los judíos fueron y le dijeron a Pilato: quítale ese letrero, porque cualquiera se confundía, ¿verdad? El letrero decía Jesús, Rey de los judíos. Y eso religioso le chocaba el que él muriera con ese título. Entonces le dijeron a Pilato: mira, hazme el favor, cambia eso, porque ahí dice Jesús, el Rey de los judíos. No, pon mejor que él que diga que él dijo que él era el Rey de los judíos. Y le dio un boche Pilato. ¿Ustedes han leído el boche que le dio Pilato? Lo que yo escribí, lo escribí. En otra palabra, suelten eso. Pero ahí Pilato no se estaba dando cuenta que lo que él estaba era poniendo una verdad por todos los siglos. Que no es que él dijo, no es que él es Rey de los judíos y es Rey de reyes y Señor de señores por los siglos de los siglos. Amén. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban, ahí está lo que dice también con David, los que pasaban, dice David que en su situación, los que pasaban meneaban la cabeza y decían: pero él no creía en Dios que lo libre. Aquí dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. ¿Ven lo mismo? Y diciendo: y tú que derribaba el templo y en 3 días lo reedificaba, sálvate a ti mismo. Pero ellos lo que estaban era malinterpretando lo que Cristo dijo, porque ellos lo cogieron literalmente. Eso fue cuando él entró al templo. Ustedes recuerdan que cuando él estaba en el templo y encontró una cantidad de gente negociando, vendiendo palomas, vendiendo ovejas. Recuerden que en el templo se sacrificaban animales. Era la forma de que el sacerdote, para que usted fuera por lo menos por un tiempo, porque eso no era por siempre, de acuerdo a Hebreo, pero tu pecado que cometía tenía que llevar un animal para que ese animal se sacrificara. Era hablando de lo que iba a pasar con Cristo. Usted cometió pecado, bueno, los que tenían mejores condiciones económicas llevaban ovejas, bueyes, pero para que no se quedara nadie fuera, el que era muy pobre llevaba una paloma.
Fíjense cómo, y no es un asunto de que lo inventaron los religiosos, porque era bíblico. O sea, Dios le permitió eso para que todo el mundo pudiera hacer un sacrificio. Ustedes se dan cuenta que en cuanto a todo lo que tiene que ver con Dios de ofrenda en todos los tiempos, Dios la ha preparado de tal manera que nadie tiene excusa. Cuando una gente dice yo no doy porque es que yo no gano nada. Observen cómo Dios tomó en cuenta para que nadie se quedara afuera. Usted no puede sacrificar un buey, traiga una palomita para que todo el mundo pasara por el sacrificio. Entonces, oiga por qué Jesús se incomodó tanto. Los religiosos, y pasa ahora también, convirtieron el culto en algo mecánico, como para salir de eso. Si tú traías la oveja de tu casa, eso era un sacrificio, ¿verdad? Tú venir con una paloma de tu casa, eso era un sacrificio. ¿Sabes en lo que cayó la gente? En la comodidad. Dijeron, no, yo no voy a andar cargando animales y para qué. Entonces aparecieron unos negociantes que dijeron, no, pero no cojan lucha. Yo se lo vendo en el templo. No tienen, miren, todo aquel que trate de no sacrificarse para servirle a Dios, crea que no le va a agradar a Dios. Por eso David dijo, no haré nada para mi Dios que no me cueste. Estamos en un tiempo que a la gente le gusta lo cómodo. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí estaba el que vendía bueyes, ovejas, palomas. Y el templo lo tenían full de todos esos animales. Entonces usted que llegaba muy cambiadito para que no llegara sudado, llegaba limpiecito. Hazme favor, dame una paloma, ven. Va a la mesa, dame esto. Entonces cuando Jesús llegó, que vio todo este negocio, ahí de una vez le entró a pata todo eso. Pata voladora, yo no sé dónde aprendió. Le metía una pata y dice que tumbaba la mesa, se la tiraba encima a lo que vendían. Entonces vino uno de los religiosos y le dijo, mira, ¿y con qué autoridad tú haces eso? O sea, ¿quién te dio a ti autoridad para que tú hagas eso? Y él le dijo, sí, yo tengo autoridad y le voy a decir, lo voy a desafiar. Derriben este templo y en 3 días se lo voy a levantar. Ellos pensaban, ¿cómo? Y dice uno, en 46 años lo hicieron y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él le estaba diciendo, destruyan este templo, el mío, mátenme, llévenme a la tierra y en 3 días me levanto de ahí para demostrarle que yo tengo la autoridad para poder sacar a los negociantes de este lugar. Sin embargo, estos ignorantes le dicen, bueno, pero él dijo que derribaba el templo y en 3 días lo levanta. Que se salve ahora, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces dice, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Qué ignorante. Es que si él se salvaba, no salvaba a otro. Porque cuando le dijo Pedro, ay Señor, no deje que te maten, Señor. ¿Cómo tú vas? Ten compasión de ti. ¿Cómo que te van a matar? Y digo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. En otra palabra, yo tengo, pero allá en Getsemaní, ¿qué le dijo a Pedro? Envaina la espada, porque si yo quiero le pido al Padre y me manda 12 legiones de ángeles y no muero. Pero ¿y ustedes? O sea, la muerte de Cristo era inevitable. No había forma que él pudiera. Él mismo en un momento dijo, Padre, si es posible pasa esto. Pero dijo que no sea mi voluntad. Porque él sabía que era la única forma de que hoy yo esté enseñando aquí, yo estuviera perdido, usted estuviera perdido y millones estuvieran perdidos. Entonces todas esas malas interpretaciones de ellos, esa burla que ya se profetizó a través del Salmo que estuvimos leyendo, aquí está clarito. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Miren, si Cristo no hubiera tenido, bueno, era Dios, imagínese usted, pero cualquier persona que no hubiera sido Dios, ¿sabe lo que es usted tener en la mano una pistola 45 sobada?
y a usted desafiándolo a alguien con un cuchillito de palo. Y esa persona con el cuchillito de palo le da una galleta a usted, le da una patada, le menciona a la madre, le tira arena en los ojos, y usted con una pistola se va y dejarlo que le hagan todo eso. Cristo solo tenía que levantar la mano y decir: ángeles vengan, y no queda uno de pie. Bueno, en el Getsemaní cayeron, pero él nada más pensaba por dentro: la copa que me dio el Padre me la tengo que beber. Yo soy la única esperanza que tiene el hombre en esta tierra. El primer Adán fracasó, el postrer Adán soy yo, y yo no le voy a fallar. Esta humanidad necesita que yo dé mi sangre para quitárselo de la mano al diablo. Y ahí entonces Cristo pudo vencer. Burla por toda parte. Amén. Esa es ya antes de entrar a la parte 3 y la parte final. Si alguien tiene alguna pregunta, le llegó su momento. Si alguien tiene alguna pregunta, déjame chequear aquí en la. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados. Bernarda Paulino, Estados Unidos. Bernarda, Dios te bendiga mucho. Amén. Hay muchos hermanos conectados, mucho. Que Dios me le bendiga a todos. Están ahí. Cualquier pregunta que quieran, se la atendemos también. Amén. Aquí hay alguien que quiere preguntar algo o algún comentario. No sé si Jairo tiene alguna aportación. Al final, deme al final un momentito. Al final, tú lo dejas para el final. Si nadie tiene preguntas, no me la hagan cuando ya yo vaya a orar, porque entonces ahí me gusta ser respetuoso con el tiempo. La parte número 3, manos y pies atravesados, rodeado de enemigos. Rodeado de enemigos. Dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Aquí vuelve donde David: porque no hay quien me ayude. Tanto David como Cristo tuvieron esos momentos donde se les fue todo el mundo. De hecho, a Cristo se le fueron sus discípulos. Dice la Biblia que se fueron desnudos en el Getsemaní. Los hombres de confianza de él se le fueron todos. Y él le dijo a ellos: miren, esta noche ustedes se van todos y yo me quedo solo, porque está escrito, es que él siempre lo repetía, está escrito: heriré al pastor, las ovejas serán dispersadas. Ahí fue que Pedro dijo: mira, aunque todos se vayan, yo no me voy. A mí hay que matarme por ti. Ahí fue que Cristo le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, 3 veces me habrá negado. Se apoyó en su fuerza, y aquí nadie se puede apoyar en su fuerza. Si él dijo que se van todos, díganme que no hay forma de que tú evadas lo que él dijo. Dios, todos se van a ir. Entonces, en este versículo profético está diciendo que le iba a pasar eso. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Ahí estaban los sacerdotes, los escribas, los que decían: crucifícale. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Oiga lo que dice esta parte. Dios mío, increíble el versículo 16. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Sabe usted lo que significa horadar, verdad? Eso es como meterle un taladro. O sea, eso es terrible. La crucifixión de Cristo fue muy, pero muy terrible. Ya para que Jairo pueda concluir, entonces la última parte: ver y creer. Pero Tomás, no del orbe, porque yo creí. Uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es para que ustedes vean la parte aquí que dice David que horadaron, mi hermano. Ahora aquí vamos a ver cómo fue eso en Cristo.
Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto, y les dijo: si no viere en sus manos la señal, que fue lo que dice aquí en el Salmo, de los clavos, ahí, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado. Recuerden que a Cristo no solamente fueron los clavos de la mano y de los pies, sino que la lanza romana, cuando vinieron a ver, porque había que quitar los cuerpos de la cruz antes de que llegara el día de reposo. Entonces, cuando llegaron los soldados, dijeron: hay que matarlo, porque no pueden seguir vivos, porque si llega el día de reposo no podemos hacer nada. Entonces fueron a matarlo. Cuando fueron a donde el primer ladrón, les rompieron la pierna para que se acabara de morir. Fueron donde el otro, les rompieron la pierna. Pero cuando fueron donde Cristo, ya tenía la cara así. Dice: no, ya murió. Entonces viene otro y dice: espérate, pero por si acaso, pues ellos no tenían un médico legista, por si acaso, déjame meter esta lanza por si acaso todavía no se ha muerto. Entonces le metió esa espada por aquí abajo, que la subió hasta el corazón. Y cuando la sacó, dice, cayó toda la sangre que quedaba. Y cuando se acabó la sangre, entonces salió agua. O sea, Cristo no quedó en su cuerpo ni una gota de sangre, pero tampoco de agua, porque se deshidrató por completo. Por eso aquí es que Tomás dice: no solamente yo quiero meter mi mano en la llaga, yo también tengo que meterla en su costado, que fue donde le metieron la lanza. Y entonces dice aquí: 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ustedes ven que Cristo quiere paz en nosotros. Todo el que esté en ese afán, en esa angustia, en esa desesperación, no es verdad que Dios quiere que estemos así. Oye el saludo de Cristo: paz a vosotros. Entonces, cuando le dice así, el 27, luego dijo a Tomás, no a todo, a Tomás: pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, aquí, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me ha visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero todo esto que le he leído es para que ustedes vean cómo, así como decía el salmista, horadaron mi mano, me hicieron esas heridas, aquí se cumplió al pie de la letra. Lo mismo hicieron con Cristo. Esas son lecturas mesiánicas, porque aunque aparentemente se ve que era para David o para cualquier otro, estaba apuntando lo que iba a pasar Cristo y lo que pasó. Jairo. Amén. El sacrificio de Cristo viene plasmado, siempre digo esto, en la Biblia completa. Alguien dijo que hay que leer la Biblia siempre buscando a Cristo. Aún en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tú tienes que leer la Biblia pensando en Cristo. La Biblia dice que fue el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que no era algo nuevo, que llegó, que como decía nuestro pastor, a Dios se le salió de las manos, se le dañó el plan y tuvo que reestructurar. No, ese es el plan perfecto de Dios de salvación para el mundo, para el ser humano. Ahora bien, el mismo Jesús, en los evangelios sinópticos, usted se dará cuenta que Jesús anunciaba esto. Él se lo decía a sus discípulos. El problema es que los discípulos no podían entenderlo en el momento. Cuando Jesús hablaba de esto, ellos no querían ni escucharlo. Porque todavía, póngase usted en su lugar. Usted conociendo a Jesús, los milagros que hacía, las señales que hacía, sabiendo que era el Mesías enviado, el Hijo de David, el Hijo de Dios, y que le esté diciendo a usted que Él se va a entregar para que lo crucifiquen y que al tercer día Él va a resucitar. O sea,
aunque era el plan perfecto de Dios, para el ser humano en ese momento era incomprensible. Pero Jesús venía anunciándolo. Ahora bien, nosotros hoy, Perdóname, Jairo, es que los discípulos ninguno entendió el plan de salvación. Amén. Hasta que vino el Espíritu Santo. hasta que vino el Espíritu Santo. Que recuerda que en Hechos 1 le dicen los discípulos, ya cuando él se va, y ya tiene aquí muchísimos días con ellos, y le dicen ellos, restaurará el reino de Israel ahora. Ellos están perdidos en el espacio. O sea, ellos no se le olvidó que le dijo, vayan a Jerusalén, Samaria, Judá. O sea, todo eso se le olvidó. Y le dicen, restaurará el reino de Israel ahora. Pero no, a usted no le toca eso. Eso es un asunto del Padre. Vayan ustedes ahora al aposento alto y esperen ahí, porque después que ustedes lo reciban eso, ya ustedes van a entender. Claro. Sí. Es lo que estamos hablando. Te doy la oportunidad de un momento. Sí, da un momento. Miren, sin el Espíritu Santo, y el pastor acaba de aclarar esa parte, sin el Espíritu Santo, usted no va a poder entender la Biblia que usted tiene en las manos. Imposible. Los discípulos tenían a Cristo al lado, tenían al Hijo de Dios al lado y no entendían ni papa de lo que Jesús le explicaba. De hecho, muchas veces Jesús, cuando decía la parábola, tenía que sentarse con ellos aparte y explicarle la palabra, para que ellos pudieran por lo menos razonar y entender algo de lo que Jesús quería transmitir. No, pero recuerda también que le llegó a decir, pero tampoco ustedes entendieron, pero ustedes también están sin entendimiento. O sea, él mismo a veces como que se sorprendía. Sí, pero tenemos que entender que son seres humanos que están cegados a lo que viene realmente, que es el plan de Dios a través del sacrificio de Jesús. Pero por ejemplo, para que podamos entender esto, Pablo habla muy claro de este plan, o más bien del resultado y de lo que nosotros hemos obtenido a través de ese sacrificio. Romanos 6:3, oiga lo que dice. ¿O no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Escuche bien. Le está diciendo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así nosotros andemos en nueva vida. Escuche bien esto. La iglesia de hoy, siglo XXI, vive en la gracia y manifiesta y proclama la gracia y en cierta forma conoce la gracia. Pero hay un problema, que para disfrutar la gracia, la resurrección, para que me entiendan, primero hay que crucificarse juntamente con Cristo. Eso sí. Y lo que sucede hoy en día es que queremos decir, entre comillas, que estamos disfrutando de la gracia, pero no estamos juntamente crucificados con Cristo. No hemos sido crucificados con Cristo. ¿Y cómo usted entiende eso? Sigue escuchando. El 5 dice, porque si fuimos plantados, ¿qué es plantado? Sembrado, injertado, ponga la aplicación que usted entienda, juntamente con él, en la semejanza, iguales, a la par, de su muerte. Lo voy a repetir para que me entienda. Porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Primero hay que morir para resucitar. Lo del grano de trigo que decíamos. Exactamente. Si no muere y cae a tierra, no hay fruto. de hecho, no hay crecimiento. Hay una parte que dice, Jairo, el que muere una vez, el que nace una vez muere dos veces. Exacto. El que nace dos veces muere una vez. Hablando del nuevo nacimiento. Lo que quiero transmitir es que hoy en día las iglesias están llenas de personas que no han matado al viejo hombre. No han crucificado el viejo hombre. Y sin crucificar el viejo hombre, no hay resurrección de Cristo, no hay redención, no hay nuevo nacimiento, no hay lo que Cristo le dijo a Nicodemos. No hay manera de que usted pueda disfrutar de la gracia si primero no va a la cruz.
Es un orden. Escúchame, Jairo. Jesucristo dijo, aún tengo muchas cosas que decirle, pero ustedes no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el asunto es que ahí que está. Exacto. Sí. Ahí es que está. Y por eso Pablo habla de esta manera. Por eso Pablo predica la crucifixión de Cristo. Usted estudia todas las cartas de Pablo. Y Pablo en pocas veces, excepto cuando se defendió, que tuvo que defenderse porque estaban cuestionando su apostolado. Pero Pablo siempre el mensaje era Cristo. Cuando usted estudia la carta de los Colosenses, los Filipenses, los Tesalonicenses, todo es Cristo, Cristo por todos los lados. A diferencia de hoy que escuchamos diversos mensajes que están totalmente distorsionados y Cristo nunca se menciona en ellos, pero bueno, esos son los que son bien recibidos por la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque no está fundamentada en la palabra de Dios, no estamos estudiando la Biblia, no estamos adquiriendo el conocimiento. ¿Cómo vamos a conocer los lobos rapaces que habla la Biblia, los depredadores, los lobos vestidos de oveja? ¿Cómo lo conocemos si nosotros no tenemos la capacidad, ni el estudio, ni el conocimiento para poder identificarlo? Y Pablo sigue diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. El viejo hombre tiene que crucificarse. Cuando usted, siempre explicamos esto, cuando usted se bautiza es una simbología de un nuevo nacimiento. Cuando usted es sumergido en el agua, es una resurrección y el viejo hombre queda sepultado. Pero aunque es una simbología, usted debe de tomarlo muy literal. De allí empieza una nueva vida para usted. Y esa nueva vida inicia cuando usted emprende el camino del conocimiento y de la relación de Cristo a través del Espíritu Santo, pastor. Amén, amén. Vamos a escuchar al hermano Luis. Ya, ok. Bueno, pues el tiempo se agotó. Lo aclaré fue. Sí, muy importante lo que el hermano Jairo ha estado diciendo. Es imposible, yo diría que la vida cristiana sin esa experiencia es muy difícil. Los discípulos estaban tan carnal. Pero se armó una discusión un día. Oye, gente que estuvo con Cristo y que lo preparó. Y por poco salen peleando. Y que ¿cuál va a tener el mejor cargo? Porque ellos pensaban que Cristo iba a ser presidente. Y comenzaron, y entonces vino el tráfico de influencia, y vino una mujer y le dice, Señor, yo quiero que el hijo mío me lo ponga a la derecha cuando tú. Por eso era que su mentalidad era carnal. Entonces Cristo, cuando ellos están hablando de eso, le dice, pero ustedes no saben cuál es el reino mío. Ustedes no saben. Ustedes están dispuestos a tomarse la copa que yo me tomo. Le dijeron yo, sí, Señor, nos la tomamos. Ok. ¿Estaban profetizando? Sí. Ellos ni saben lo que estaban diciendo. Ustedes quieren un buen puesto, ¿verdad? Ok. ¿Están dispuestos a tomarse la copa que yo me voy a tomar? Sí, estamos dispuestos. ¿Sabes lo que le dijo? La copa que yo me voy a tomar, ustedes se la van a tomar. Pero el que lo pongan a mi derecha, no me toca a mí, sino a quien el Padre se lo quiera dar. ¿Y sabe lo que yo le pasó por decir eso? Todos murieron como mártires. El único fue Juan. El único. Todos los demás pasaron por una muerte terrible. Todos. Esa fue la copa que se bebieron. La gente tiene que tener cuidado como hablan. Sí, ellos querían copa. Sí, pero no fue que Juan tampoco estaba en un hotel 5 estrellas. Lo metieron en una paila caliente también. Sí, lo que pasa es que a Juan cuando Cristo le dijo que, porque Cristo daba unos boches. Sí, le preguntaron. Sí. ¿Y a ti qué? No, Juan era el amado. Sí. Se recostaba en el pecho de Jesús. Entonces, cuando él está diciendo a todo, a Pedro le dice de qué forma va a morir y le está repartiendo palabras. Entonces ellos ven que no le dice nada de Juan. Dice, Señor, ¿y qué va a pasar con él? Entonces le dice a Cristo, ¿y a ti qué te importa? O sea, yo lo traigo a un dominicano.
¿Y a ti qué te importa? Y si yo quiero que él se quede hasta que yo venga. Y no fue que él lo iba a dejar hasta que él viniera, sino que era el hombre de Apocalipsis. Y a Juan no lo pudieron matar. En el año 90, por ahí, él fue desterrado a la isla de Patmos. Allá lo tiraron para que se muriera. Dice la historia, la tradición, que intentaron matarlo y no pudieron. Y dijeron, bueno, este hombre es inmortal, parece, vamos a botarlo en una isla para que los animales se lo coman. Y esa isla era de todo tipo de animales salvajes y asesinos. Y Juan ahí en esa isla fue donde vino el Señor a darle el Apocalipsis. Para eso lo dejó Dios, para que hoy tengamos el Apocalipsis. Pero ellos se comieron la copa todos. Pedro allá en Roma lo crucificaron con la cabeza para abajo. A Jacobo lo pasaron a espada. Todos fueron muertos como mártires. Dios le bendiga.